El debate de la 8 viaja hasta la capital de España. Presura la Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía, que tendrá lugar en Soria los días 10, 11 y 12 de noviembre, se presenta en Madrid. En el debate de la 8 hablaremos con los protagonistas. A debate la despoblación explicada desde diferentes sectores, desde el sector hostelero al político, pasando por el patrimonial e histórico. Tomen asiento, no se lo pierdan, comienza el debate de la 8 desde la capital de España. Comenzamos esta ronda de conversaciones desde la capital de España con Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico de Madrid, soriano, defensor de lo suyo, también defensor de algunas causas perdidas. ¿Sabes cómo sacar, Enrique, partido al territorio, a enclaves del pasado? Y te veíamos en la charla, en el foro que se ha abierto. Muy buenas tardes, en primer lugar. Hay que ser realistas, ¿no? Buenas tardes, Iván. Pues efectivamente, yo soy partidario de ser realista. Es decir, a mí me parece que echar las campanas al vuelo y pensar que terminar con este fenómeno que surge en nuestro país, sobre todo en la posguerra y singularmente a partir de los años 60, con la llegada del tractor al medio rural, pero con la llegada también de las fábricas a las ciudades, no solo a las grandes capitales de provincia, sino a las capitales de algunas provincias. Paralizar ese éxodo rural, como digo, que comienza sobre todo en los 60, no es nada fácil. Revertir esa situación no es fácil, y yo siempre he sido partidario, tal vez porque tengo una mentalidad científica, de ser objetivo y de ser realista. Eso no quiere decir que no convenga ser optimista desde el punto de vista de las personas que inician proyectos. Lo que llaman ahora los emprendedores, que toda la vida se han llamado empresarios, pues conviene que sean optimistas, porque si uno no tiene la visión de futuro de que el proyecto que inicia vaya a buen puerto, pues obviamente no lo inicia, ¿no? Y entonces yo creo que no solo conviene, sino que es imprescindible ser optimista desde ese punto de vista. Hablabas de alguna experiencia personal, de ese parque arqueológico que estás poniendo en marcha, también de Atapuerca, con Numancia, ahora que está recién creada la Comisión Nacional. Se podrían hacer muchas cosas. Bueno, yo hablaba de lo que ha sido la creación del Parque Arqueológico en el Valle de los Neandertales, que es el Valle del Río Lozoya, en la Sierra Madrileña, y que efectivamente ha sido un gran revulsivo. Se ha creado en los yacimientos del Calvero La Higuera, que está en Pinilla del Valle, pero está teniendo un éxito de público tremendo. Es verdad que estamos a una hora de Madrid y están pasando la mayor parte de los grupos escolares de secundaria de la región, pero yo creo que esto es perfectamente extrapolable a otros lugares, a Atapuerca, donde creo que las cosas se han hecho muy bien por parte del equipo científico y parte de las instituciones. No está tan bien comunicado como está el Valle de Lozoya, y sin embargo pues es el parque arqueológico ahora mismo más visitado prácticamente de nuestro país, de la península ibérica. Pienso que Numancia, que está a solo 7 kilómetros de la capital de Soria, también debería tener y podría tener unas posibilidades tremendas de tener un impacto turístico y de desarrollo cultural, científico y económico, por qué no decirlo, importante para nuestra provincia. Hablabas del apoyo institucional, que no siempre llega y no siempre es fácil, ¿no? Porque hay muchas áreas de relevancia a lo largo de la geografía nacional. Somos un país, como decía otro de los tertulianos, un país cultural. Sí, bueno, yo sobre todo en lo que he insistido en mi intervención ha sido en que en ocasiones no es tan importante la organización de ayudas como la eliminación de las dificultades. En este caso, en este campo hay que decir que nuestro país tiene todavía una cantidad de elementos burocráticos tremendo de cara a la instalación de la más elemental empresa, cosa que, como ha quedado acreditado en la mesa redonda que hemos tenido, hay muchos países donde esto ya se ha simplificado gracias a la coordinación entre administraciones públicas. Desde luego tenemos un grave problema de hiperburocratización en nuestro país y desde luego es imprescindible avanzar en el campo de la coordinación institucional. Y hablabas también de la mentalidad o del cambio de mentalidad de los lugareños, creo recordar que has mencionado, ¿no? También es importante, ¿no?, que cuando alguien se quiera implantar en el medio rural, pues obtenga facilidades, ¿no? Y eso también pasa por un cambio de mentalidad. Sí, bueno, yo si he de ser sincero, he de decir que a veces es un juego, ¿no?, lo que se produce en el campo de una persona, en el caso de una persona como yo, que me acerqué hace 25 años al Valle de Lozoya. Inicialmente pues había algún tipo de juego, digamos, entre una persona que venía de fuera, que se le veía como una persona que llegaba desde la capital,
y las personas que entienden que ellos conocen el medio rural y que por lo tanto nadie va a llegar desde fuera a explicarles qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que eso lo único que exige es un poco de mano izquierda, de cierta cintura, y además yo he de confesarte, Iván, que personalmente le encuentro cierta gracia al hecho de ese debate, de esa relación entre el medio rural y la capital, en este caso de España, ¿no? Yo que soy un gran seguidor de la obra de Miguel Delibes, un gran lector de toda su obra, pues tengo que decir que esto ya lo hemos percibido en la historia del campesinado español y de su relación, sobre todo en la meseta, de su relación con la gente que podemos venir de las capitales de provincia. Para culminar, Enrique, recién creada la Comisión de Numancia 2017, ¿es optimista ante la influencia que pueda tener en el desarrollo posterior de los yacimientos? Pues yo sí soy muy optimista, la verdad. Singularmente, el otro día, cuando se constituyó la Comisión de Numancia 2017, el ministro tuvo una intervención bastante mejor de lo que cabía esperar, porque fue una intervención con ilusión y que transmitía mucho compromiso. El ministro sabe muy bien lo que significa Numancia en la historia de España. A mí esto confieso que me sorprendió y me alegró mucho. Y después creo que lo que se hizo inicialmente fue dar el disparo de salida de las iniciativas que surjan a partir de ahora. Es verdad que tenemos ya algunas importantes actuaciones que se han hecho por parte de las administraciones públicas y de las instituciones culturales sorianas, pero francamente creo que a partir de ahora van a ser mucho más las que se puedan desarrollar. Enrique Baquedano, encantado de haberle tenido aquí con nosotros en esta sede de Coca-Cola en Madrid. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Elena Lucas, de restaurante La Lobita, estrella Michelin, también ha aportado su experiencia de lo que es emprender en el medio rural, y es un buen termómetro el tuyo, Elena, para ver cómo se mueve el medio rural, las dificultades que hay, si llegan o no personas interesadas en enclavarse en el medio rural. ¿Cómo está la situación, Elena? En primer lugar, muchas gracias por sentarte aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. A ver, la situación que tenemos en los pueblos, somos conscientes, ¿no?, de la despoblación, de que la gente se va, de que la gente joven cada vez prefiere irse fuera, ¿no?, porque cree que el porvenir y que van a ser mejores yéndose fuera que no intentando luchar por su tierra, por sus pueblos. Es el pan de cada día, lo vemos. Es muy complicado sacar los negocios adelante por muchos motivos, porque, por ejemplo, en mi caso, es complicado también que gente cualificada decida venir a trabajar, a desplazarse, a vivir en el pueblo. También tenemos problemas a la hora de que queremos que el producto venga fresco y queremos que todas las semanas tengamos esa calidad que estamos buscando, ¿no? Necesitamos hacer 2 llamadas más, se nos complica un poco más. Tenemos problemas también a veces en infraestructuras, ¿no?, en la comunicación. No es todo lo buena que tendría que ser para que esos clientes vinieran a nuestra provincia. Pero todos esos problemas, todas esas dificultades que tenemos, las superan los beneficios, ¿no? Lo supera la calidad de vida que tenemos, el poder disfrutar de nuestro entorno. Y en mi caso también lo supera porque nuestra cocina está basada en el entorno, en la tierra, en el monte. Entonces, eso que al principio era carencias, ahora es todo beneficio, ¿no? Entonces, tenemos más bueno que malo. ¿Apoyo institucional ha salido en varias ocasiones? Yo, francamente, he tenido que luchar sola, contracorriente. No, seguramente que ahora sí que habrá más ayudas. En mi época, o cuando yo empecé, no teníamos ayudas de nada ni de nadie. Hemos tenido que ir piedra sobre piedra e intentar llevarlo. Estamos en una época importante, ¿no?, como es el otoño, donde Soria se convierte en un destino de relevancia, ¿no?, en esta época, micológico, etcétera, pero también alertabas de que hay mucha casa rural, pero poca abierta. También. Efectivamente. El mundo micológico ahora está en auge. Hace 15 años, cuando yo decidí utilizar las setas y implicarme en apostar por el monte, no se conocía, solamente iba a recolectarlo a la gente del lugar, se vendían las setas, pero no había un turismo micológico. Ahora sí que hay, pero cuando tenemos ese turismo micológico, cuando hemos intentado que las setas estén en alza, tenemos un problema que no las tenemos en el monte,
O sea, hemos luchado mucho tiempo por ponerlas en alza y ahora mismo no las tenemos. ¿Qué pasa? Si hay setas en el monte, yo creo que hay riquezas en la comarca. Es decir, nos viene gente a pasar un fin de semana, esa casa rural se llena, se toman unas cañas en el bar del pueblo, hacen unas compras, comen en mi casa, pero comen y cenan en la casa de cualquiera de los restaurantes que tenemos en la localidad, incluso van a visitar la provincia. Entonces yo creo que las setas es riqueza para nuestra provincia. A perro flaco todos son pulgas, la Soria despoblada, la dificultad de enclavarse en el medio rural y encima no nos llueve. Sí, pero yo creo que a todas esas pulgas hay que ponerle ilusión, hay que ponerle ganas, hay que ponerle esfuerzo, y hay que ponerle alma, ¿no? Para que todo eso digas, no pasa nada, piedra, otra piedra, pues la vamos saltando una a una, ¿no? Yo creo que lo importante es tener ganas y luchar por lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que la vida es demasiado corta, tenemos la suerte de elegir lo que queremos hacer y creo que a la vida hay que ponerle sal y pimienta y para adelante con lo que venga, no decir cuanto más escasez hay y tú piensas en más escasez, seguramente que peor nos irá, ¿no? Siempre hay que pensar en positivo y seguramente... ¿Y alguna vez llega el desaliento y habrá pensado, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no elegiríamos otro destino, ¿no? Supongo que es inevitable, ¿no? Sí, a ver, es que no han sido... Los primeros años fueron y han sido muy duros, porque luchabas contra paredes, o sea, no entendían el por qué hacías Claro, la gente quería comer setas y no entendían la forma en que tú querías servir esas setas, era complicado luchar contra ese tipo de concepto, ¿no? Y también mucha gente decía, pero ¿por qué nos vais a una ciudad a vivir? ¿Por qué esto que estáis haciendo no lo hacéis en otra ciudad? ¿Pero por qué yo tengo que perder el origen y mis raíces? ¿Y por qué no apostar por mi tierra y luchar en ello? Si yo lo que quiero es vivir, yo quiero vivir, disfrutar de lo que hago y tener esa calidad de vida que como en mi pueblo y en mi provincia, pues no la voy a tener en una ciudad grande, ¿no? Es un poco filosofía de vida, ¿no? De vida, sí. Elena, Lucas, pues a seguir disfrutando de lo que hace, de su tierra, de Navaleno, también haciendo disfrutar a todos los comensales que pasan por allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos analizando lo que ha salido de esta jornada, presentación de Presura aquí en la capital de España, y lo hacemos con uno de los ponentes que también estará en el mes de noviembre en la capital soriana, Javier Ajenjo, director del Festival de Sonorama. Quizás, Javier, has dado el discurso un tanto más optimista. Llevas desde Aranda de Duero con un festival de éxito, pero que a nadie se le olvide que ha habido que trabajar mucho. Muchísimo, creo que han sido 20 años de aprendizaje, 20 años de trabajo y sobre todo que esto, no sé si decir que no ha hecho más que empezar, o sea, porque al final seguimos evolucionando, seguimos viendo cosas que nos gustan, seguimos sobre todo siendo muy reflexivos, muy autocríticos, sabiendo o tratando de saber qué es lo que quiere un público que ha confiado en nosotros a lo largo de 20 años. Y bueno, pues yo digo que hay muchísimas cosas alrededor del festival, desde Art de Troya, la asociación cultural que organiza Sonorama, pues creo que hay muchísimo trabajo, pero no dejamos de ver fallos, cosas que pueden hacerse mejor. Y bueno, pues al año que viene, que hemos pasado 20 años, hemos cumplido un aniversario muy especial para nosotros, ya estamos trabajando de cara a la próxima edición para mejorar no solo todo lo referente al festival, sino también trabajando en un nuevo recinto, en nuevos accesos, en más comodidades para la gente que viene al festival. Sabéis que estamos luchando con las administraciones, con el Ayuntamiento de Aranda, que ya parece que se ha decidido para seguir adelante con un recinto que no solo sirva para Sonorama, sino que sea también útil para todos los arandinos a lo largo de los 365 días del año. Y bueno, pues creo que el estar aquí esta mañana representa mucha lucha por parte de gente que ama su tierra. Hay que recordar que somos 400, 500 arandinos que trabajamos de forma desinteresada por algo en lo que creemos, y bueno, para nosotros pues es una satisfacción servir de alguna manera de punto de optimismo para nuevos proyectos, para ese despoblamiento que ha sido un poco el centro de la mañana. Decirle a la gente que sigue habiendo oportunidades, que vamos a seguir luchando por nuestra tierra y que, como nos gusta decir, nosotros no nos vamos. Uno de los objetivos o de los medios para lograr esa repoblación que se pretende a través de esta feria Presura es poner en valor la importancia de la sociedad civil. Yo creo que tú lo has comentado, esas 400, 500 personas
que ponen pasión, que aman su tierra, ¿no? Es importante involucrar a todos los activos, a cada uno de ellos, que la sociedad civil, con independencia de las administraciones, que se sientan corresponsables del futuro de su tierra. Absolutamente, yo creo que cuando uno desarrolla un proyecto tiene que ser consciente de que inicia una aventura difícil, de que inicia una aventura que tiene un montón de problemas y que, como hemos dicho en esta mañana, no se puede confiar, no por no confiar, sino no se puede uno poner en manos de las ayudas de las administraciones públicas, porque primero somos demasiados a repartir y segundo tardan mucho en llegar. Yo creo que uno tiene que planificar bien cómo quiere desarrollar su proyecto. Creo que si se tiene cabeza y si se van dando los pasos adecuados, se pueden desarrollar proyectos en todo tipo de ámbitos. Sonorama Ribera creo que es un ejemplo que ha crecido a lo largo de 20 años, que se sigue encontrando dificultades día a día y que tiene, pues como decías, un valor fundamental, que no tiene nada que ver con el valor económico, tiene que ver con un capital, pero es un capital humano, un valor humano, un capital que conforman, como te decía, 400 o 500 jóvenes que luchan por su tierra, y eso es muy importante. Tenemos que concienciar de alguna manera ese orgullo que sentimos muchas veces. Yo digo que solo presumimos de tierra cuando estamos fuera de ella, hay que presumir de tierra también cuando estamos en ella, tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que ser fuertes y tener iniciativa y ambición por trabajar. Y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, y creo que poco a poco en Aranda de Duero, que es una ciudad de 30.000 habitantes, pues el tener, como hemos tenido un impacto este año entre mediático y económico por encima de 15 millones de euros, pues lo hice todo, y vamos a seguir trabajando porque el festival se consolide y siga, sobre todo creciendo, pero de una manera orgánica, de una manera controlada y de una manera, yo creo que como ha sido hasta ahora, muy humana. Y ese orgullo me lleva a la siguiente pregunta. Ha de traducirse en rentabilidad, y lo apuntabas muy bien, ese carácter castellano que a veces nos impide saber vender lo nuestro. No somos como el de las anchoas que decías tú del norte, ¿no? Sí, nos hemos encontrado, yo creo que vivimos en una tierra que no acaba de creerse las posibilidades que tiene. Yo creo que tenemos que empezar a creernos que aquí se puede hacer de todo, en Aranda, en Soria, en Castilla y León. O sea, tenemos que empezar a pensar. Hay un gran defecto que tenemos especialmente los castellano-leoneses, y es que compramos todo lo que nos traen de fuera sin darnos cuenta de que lo tenemos mejor en casa. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que no hay que renunciar a nada, de que tenemos tanto productos como iniciativas, como actividades culturales, como festivales, como medios de comunicación, como absolutamente todo, que no tienen nada que envidiar a lo que tenemos ahí fuera. Parece que nos deslumbra a veces lo que viene de fuera. Tenemos que ver lo que tenemos en casa. Yo creo que una de las cosas que ha sido un hándicap y un lastre a lo largo de todos estos años, como bien decías, es que no sabemos vendernos. Ojalá fuéramos un poco más italianos en todo eso, ¿no? Y demos el paso para que la gente valore. Primero nosotros valoremos lo que tenemos y después sepamos hacer que toda la gente externamente pueda valorarlo también. Y ya lo ven que todavía no ha mencionado ni el lechazo ni el vino de la Ribera del Duero. Pero lo haremos ahora mismo, ¿eh? De hecho lo vamos a hacer ahora mismo. Coman ustedes mucho lechazo, beban mucho Ribera del Duero, que es muy sano y enriquecedor. Pues ahí lo dejamos. Yo creo que si no les han convencido. Muchísimas gracias, Javier Ajenjo. Nos vemos en el mes de noviembre ya en la capital soriana. Muchas gracias. Será un placer, muchas gracias. Y desde el sur de la península, Juanjo Manzano de Almanatura ha llegado para contar su experiencia. También estarás, Juanjo, muchas gracias por estar aquí, estarás en la capital soriana también, ¿no? En la feria Presura. Tu llegada hasta aquí nos viene a contar que hay problemas comunes que se suceden por la península ibérica, ¿no? Quizás en Soria está más acuciado
Pero bueno, cuéntanos tu experiencia con Alma Natural. Bueno, el principal problema es que no hay un relevo generacional. La gente joven se nos va y se nos va en todos los pueblos, no solo en Soria, se va en toda España, ¿no? Y esa gente joven, al no hacer reemplazo, la gente más mayor va cumpliendo su plazo vital y es por ello, ¿no? Porque los pueblos pues, dejan de ser atractivos porque la población la perdemos, ¿no? Entonces, nuestra experiencia fundamental es nosotros mismos hemos conseguido desarrollar un proyecto desde un pequeño pueblo en el cual después de 20 años hemos conseguido el objetivo primordial nuestro, que es ayudar a que no nos tuviéramos que ir en el momento de terminar nuestros estudios, ¿no? Es decir, nosotros somos esa gente joven que empezó a emprender, que no sabía si finalmente iba a conseguir montar su casa en su pueblo, pero después de 20 años nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido. ¿Cuánto vamos a durar? No lo sé tampoco, pero sí que es verdad que lo hemos conseguido. De alguna forma no nos hemos tenido que volver a la ciudad y, como decimos muchas veces, hemos estudiado fuera, hemos adquirido talento y lo importante es que la gente joven vuelva ahora al pueblo y que monte algo que haga que el pueblo siga vivo. Porque tú lo comentabas, ¿no? La rentabilidad es importante, la tranquilidad de la vida en el pueblo de la que tanto se habla y es cierta, por otra parte, ese olor a naturaleza es importante, pero uno no quiere estar, y me parece que te voy a calcar las palabras que has comentado anteriormente, estar en un bar tomándose un chato con personas de 90 años. La gente joven necesita algo más, obviamente. Claro, efectivamente. De hecho, muchos pueblos cuando dicen hago todo lo posible para que los jóvenes se queden, ya, pero es que necesitamos ofrecerle a los jóvenes cosas más innovadoras, más atractivas, algo que por lo que se sientan orgullosos de quedarse en su pueblo. Si le preguntáramos a un joven del sur, habrá de todas las opiniones, pero hay muchos jóvenes que piensan, yo no me quiero ir de mi pueblo, pero es que no encuentro una oportunidad en mi pueblo, no encuentro con quién comenzar a tejer esa red para montar un negocio o hacer algo que me permita ganarme la vida. Entonces, hace falta que pasen cosas y ¿sabes qué? Que los espacios inspiran e influyen a las personas en nuestra forma de pensar. Todo lo que ha hecho en Soria el Hueco, todo lo que está pasando en otros sitios, hace que mucha gente haya pensado en otra forma de entender los negocios y otra forma de entender las cosas que se hacen en los pueblos ahora mismo. Es fundamental. Si no atraemos gente joven, los pueblos acabarán muriendo, no hay otra opción. Yo creo que es importante también ese cambio de mentalidad de los que aspiran a regresar al pueblo o a hacer del pueblo su hábitat habitual de vida y de los que están también, ¿no? Es importante porque muchas veces se quejarán, aquí no queda nadie, pero luego hay que ver ese comportamiento posterior cuando llegan foráneos, cómo se los acoge, etcétera, etcétera. De hecho, nuestra experiencia en muchos pueblos es que cuando la gente viene de fuera no dura más de 5 años, macho. Bueno, es normal, evidentemente en muchos casos, claro, no tienen una línea de consanguinidad directa, no tienen un familiar que le ayude. Si no hay guarderías en el pueblo y no tienen a un familiar, no tienen una vecina amable o vecino amable, pues si no tienen un mínimo de servicios, al final es una resistencia excesiva. Yo vivo en mi propia calle gente que ha venido de Madrid y no ha durado más de 2 años. Hace falta tener algún tipo de lazos. Por eso nuestro trabajo justamente se basa en ayudar a la fijación, ayudar a que la gente del pueblo no se tenga que marchar, porque el principal problema es que hay muchas localidades en España que es verdad que siguen perdiendo población, pero también muchas localidades que podrían mantenerse. Pero si no les contamos a esos que han tomado la decisión de quedarse en el pueblo a vivir que realmente su vida es éxito y su vida está bien, al final acabaremos consiguiendo que la propia gente, la autóctona, se acabe yendo también. Entonces, más que nosotros atraer nuevos pobladores, lo que queremos es que la gente que está en el pueblo, pues eso, le cuente a sus hijos que el pueblo es una oportunidad. Y hace poco justamente teníamos una reunión al respecto y había un concejal, un ex concejal que nos decía, hace falta cursos de emprendimiento para los padres, no para que emprendan, sino para que dejen a sus hijos tranquilos cuando el hijo tome la decisión de emprender en el pueblo, que el hijo tenga la conciencia tranquilo de no tener un impacto negativo por parte de su propia familia, porque si su familia le dice no emprendas aquí, que aquí no hay nada, pues probablemente el hijo en algún momento dado le eche cuenta a sus padres, o no, pero probablemente sí, y si le echa cuenta a sus padres, pues se acabará yendo a la capital de provincia. Entonces... Ahondando en ese asunto, como es la mentalidad, hay algo muy arraigado en el pensamiento vinculado a los pueblos, cuando se habla de esa lucha pueblo-ciudad, lo apuntaba el presidente de Diputación Provincial de Soria, Luis Rey. Parece que antes el que se quedaba en el pueblo, lo voy a decir finamente, era el apestado.
el que no valía para salir, siempre pues salía el listo a estudiar, etcétera, etcétera, y el que se quedaba cuidando las vacas era como el tonto del pueblo, digamos, ¿no? Siempre se ha vendido esa imagen que ha favorecido el éxodo, ¿no? Claro, y se sigue vendiendo, o sea, es que a día de hoy, aunque mucha gente se lo calle, pero eso está en el ideario popular, o sea, al final este se ha quedado aquí porque no tiene una oportunidad. Mucha gente piensa que el que no se ha ido es porque no ha tenido oportunidad. Si comenzamos a contar que hay gente que tuvo la oportunidad de irse pero se quedó porque pensó que era lo mejor que le podía pasar en la vida, a lo mejor ese discurso justamente cala en la sociedad y mucha más gente piensa que efectivamente es calidad quedarse en un pueblo. Pero sí que es verdad que es un fracaso, que para muchas familias ha sido un fracaso, pero también hay que entenderlo. O sea, es que muchas familias han hecho todo lo posible para que su hijo no se tenga, o sea, se pueda ir a la ciudad justamente con grandes ahorros, diciéndoles que estudien la mejor carrera. Entonces, volver luego al pueblo ha sido justamente ese fracaso familiar, ¿no? ese fracaso familiar de hice todo lo... Yo recuerdo una emprendedora, de una madre que le decía, hicimos todo lo posible para que se quedara, para que se fuera a la ciudad, le pusimos los mejores estudios, los mejores colegios, y ahora coge y se viene y ha montado un estudio de arquitectura en el pueblo, pero... Y lo contaba como un absoluto fracaso familiar, porque evidentemente esos estudios les costaron una pasta a los padres, ¿no? Entonces, cambiar el paradigma es complicado, porque evidentemente nuestros abuelos, pues muchos de ellos han pasado calamidades en los pueblos, ¿no? Entonces, hay otra realidad, hay otra gente joven, hay otro estilo de vida, hay otra forma de entender el mundo, hace falta un internet de calidad, por supuesto, pero vamos a permitir que la gente joven que quiere quedarse y que está inspirada para montar y cambiar la realidad rural, pues se pueda quedar, ¿no? Y... Ferias como la que se va a celebrar en Soria, 10, 11 y 12 de noviembre, sirven para... Sobre todo para que pase esto hoy aquí en Madrid, en Coca-Cola, ¿no? O sea, para que justamente se comunique que hay un montón de gente en España que está preocupada, para que mucha gente desde el sofá de su casa piense que los pueblos no son una feria, en el sentido de que no son un parque de atracciones, que si se llenan los fines de semana está bien, pero el lunes a las 10 de la mañana no hay nadie. Es decir, ferias como esta hacen que en la agenda pública y en la agenda política, pues de alguna manera se empiece a hablar de ruralidad. Hace falta verbalizar y contar qué es lo que estamos viviendo la gente que luchamos por la reactivación rural, y Presura es clave para eso. Juanjo Manzano, Alma Natura, nos vemos en Soria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos acabando aquí desde la capital de España y lo hacemos con el director de comunicación del Hueco, Roberto Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cita? La verdad es que estoy muy contento. Ha venido mucha gente, hemos logrado reunir más de 60 personas, hemos tenido representación de los dos partidos políticos que nos representan en el Parlamento, hemos tenido a personas relacionadas con el tema de la despoblación y hemos tenido unos ponentes en el coloquio que han estado realmente brillantes. Presentar una cosa de este estilo en Madrid siempre complica cierto riesgo, porque Madrid es un lugar en el que suceden muchísimas cosas cada hora, y entonces haber logrado despertar la atención de la manera que lo hemos hecho, creo que es una cosa positiva. Además, la vorágine informativa, no te voy a decir dónde está porque lo sabes seguro, ¿no? Me suena que pasa algo en Cataluña, pero bueno, ya lo comprobaremos más adelante. Esto es un aperitivo, ¿no?, de lo que vamos a poder ver ya en la capital soriana los días 10, 11 y 12, pero un aperitivo en el que se han dicho cosas, cada uno de ellos desde su experiencia, desde su ámbito, muy interesantes. Yo me quedo con una frase de Javier Ajenjo, el director del Sonorama, que es no vale la resignación. La resignación no nos vale para lo que nosotros conocemos como la España vacía, estas provincias que nos estamos quedando sin gente. Yo creo que es el eslogan, diría la frase, el resumen de lo que ha pasado en el coloquio de hoy, y también yo lo veo como el resumen de lo que queremos demostrar con Presura. Lo que queremos demostrar con Presura no es, el propio nombre lo dice, somos la primera feria nacional para la repoblación de la España vacía. Queremos, dentro de la situación dramática, tremenda, que atraviesan
provincias como Soria, como Teruel, como otras más, queremos ser algo optimistas, queremos efectivamente lo que ha dicho Ajenjo, no nos sirve la resignación, llevamos mucho tiempo quejándonos y la verdad es que no nos ha servido de mucho. Vamos a seguir quejándonos, pero vamos a hacer ver que la sociedad civil toma las riendas de su futuro y se pone a trabajar, se pone a decir, venga, vamos a intentar hacer algo por nuestra tierra, vamos a intentar poner en marcha algo que esta presura sea el origen de algo importante. A mí me gustaría decir que dentro de 20 o 30 años, porque esto es una cuestión a muy largo plazo, cuando se mira atrás, podamos decir que 2017 es el año 1 de la repoblación de la España vacía. Como Numancia, ¿no? Como en Numancia. el año 0, 2018, vamos a comenzar a trabajar, porque en lugares como Escocia, esto es una carrera de fondo. Lo de Escocia de ayer, de hoy, no se empezó a trabajar hace 2 días. También se ha puesto de manifiesto, lo decía Luis Rey, la incapacidad o la falta de capacidad de determinadas administraciones, como puede ser Diputación Provincial, para llegar a todos los puntos. Es importante la unión de fuerzas, la sociedad civil, como decíamos, porque una administración por sí sola, el territorio es casi infinito, ¿no? Has mencionado el ejemplo de las tierras altas escocesas y es un ejemplo que nos viene muy bien el caso de Soria. Efectivamente, nos enseña muchas lecciones. Primero, que es como tú decías, una carrera de fondo. Estamos hablando de que los resultados de lo que empecemos a trabajar hoy se van a ver dentro de medio siglo en estas zonas despobladas. Segunda lección aprendida de Escocia. Es fundamental que las fuerzas políticas consensúen una hoja de ruta. Es fundamental el consenso político. Es decir, solucionar la despoblación tiene que estar por encima del color de la administración de turno. Tiene que estar por encima del color del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos provinciales. Eso es absolutamente fundamental. Sin eso no conseguimos absolutamente nada. Aquí ya no valen las peleas entre los políticos, a ver qué partido hace más o hace menos, porque la situación es tan desesperada y lo que se ha hecho se ha demostrado que no sirve para nada, por lo tanto habrá que hacer otras cosas y habrá que hacerlas desde el consenso. Y la tercera cosa que se aprende la tercera lección que podemos aprender de Escocia es que nosotros, los que vivimos en nuestra España vacía, en Soria, en Teruel, en Cuenca, en Guadalajara, tenemos que creer en nosotros mismos. Si no, no vamos a ninguna parte. Eso hay que tenerlo claro, es decir, tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que creer que esto, aunque nos cueste medio siglo, tiene solución. Si no es así, si no cambiamos el chip, la verdad es que no vamos a ninguna parte, aunque tengamos una política estupenda, etcétera, etcétera. Es decir, hay que creer en nosotros mismos. Además, una cuestión que ha quedado clara, patente, fundamental, es la asunción de que hay un problema, porque muchas veces se mira para otro lado, uno no reconoce el problema que tiene y no se aborda, por lo tanto. Exactamente. Yo creo que 2017 es un buen año en ese sentido, porque el Gobierno ya ha nombrado una comisionada para el reto demográfico, porque, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias también se ha implicado en el asunto, diciendo que efectivamente la despoblación es un problema de Estado. Y ahora el siguiente paso es que el resto de la sociedad vea que la despoblación es un problema, porque muy probablemente la gente que viva en Madrid, la gente que viva en Barcelona, la gente que viva en grandes núcleos urbanos, prácticamente no concibe que la despoblación sea un problema, sino al revés, lo concibe como un paraíso, como una bendición, sin darse cuenta de que hay casos extremos de despoblación, como nuestra provincia, en los que esa bendición nos conduce al caos, nos conduce hacia la extinción de los sorianos y hacia el cierre de la provincia. Por lo tanto, ya hemos logrado, dentro de lo que cabe, que, como se dice, la despoblación entre en la agenda política, y ahora hay que lograr crear un vínculo, un lazo emocional con el resto del país, digamos con la España llena, que vea que la España vacía necesita ayuda. Pues poco a poco se va consiguiendo con citas como esta, la presentación de la Feria para la Repoblación, Feria Nacional para la Repoblación, Presura, que tendrá lugar en el mes de noviembre en la capital soriana, días 10, 11 y 12.
Muchas gracias, Roberto. Felicidades por la cita, por la capacidad de convocatoria y por haber llevado el problema soriano a la capital de España. Gracias a vosotros por venir aquí a grabar este programa y nada, muchas gracias. Nos vemos en Soria. Nos vemos en Soria. Y a ustedes nos despedimos. El debate de la 8 especial en el día de hoy desde la capital de España. A continuación les dejamos con el espacio de entrevistas de Tú a Tú. Esta noche el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz.